de IPES. Esto pues debido a que debemos entonces dejar evidencia de lo que es el desarrollo como tal de las sesiones de formación que nosotros pues vamos a ejecutar. En esta oportunidad vamos a partir de lo que nos habíamos quedado pues desde la semana ya anterior, esperando pues que todos estén bien. ¿Listo? Entonces permítanme acá me permiten un segundito ya. Ok, listo. Entonces permítame un segundito que ya aquí ya acomodamos esto para que entonces iniciemos la sesión de hoy. Si me cierras la ventana, por favor. ¿Que la cierre? Sí, por favor. Si eres tan amable de cerrarme la ventana. Si eres tan gentil, amable. Ok, listo. Entonces, bueno, listo. Aquí me veo con los compañeros ahí me dan el respaldo y con la otra grabación. Pero, bueno. Cuando nosotros entonces hablamos sobre el tema de mantener las uñas cortas, de mantenerlas limpias, afeitados, o sea, la cara, como en el caso de los hombres, el pelo pues siempre lavado y recogido, pues de vera y con un gorro en especial, de aquí es en donde nosotros entramos ya con lo que son los elementos de protección personal, lo que era pues la vestimenta. Entonces aquí es en donde nosotros empezamos a observar cosas como el tema de los gorros, el pantalón completo, o sea, no una pantaleta, sino todo el pantalón que esté pues de color blanco, el delantal, los guantes y el calzado, pues que sea para ello. Ya vamos a mirar las fichas técnicas como tal, pues de algunos de estos productos, de estos elementos que nos van a permitir identificar como tal lo que es la parte de los elementos de protección personal. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de elementos de protección personal, esto está regido, digamos, desde hace más, mejor dicho, hace más de casi 50 años, desde el año 79, y es por eso que yo pues les voy a hablar en este caso, pues algo que se llama los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal, entonces, en su definición, son todos aquella vestimenta, los accesorios, para que nosotros, miren, para que creamos una barrera, pues que también nos mantenga alejado de aquellos peligros físicos, químicos y biológicos. Ahora, cuando decimos, bueno, ¿qué son peligros físicos, químicos y biológicos? Pues cuando hablamos de los peligros físicos, estamos hablando de lo que es la parte de temperatura, es decir, las cocinas, digamos, como para que podamos digamos, para que me puedan entender, cuando hablamos de lo que es el tema de la cocina, cuando estamos frente a la estufa, cuando estamos frente, digamos, al lavaplatos, cuando estamos entonces también en contacto, digamos, con el zampique, estamos también en contacto con el cloro, con el ácido muriático, con el cuaternario, con el jabón lavaplatos, o sea, todo es para eso sirve, y eso digamos son los diferentes peligros que hay. Entonces, y también pues adicional, también nos van a servir pues para los peligros biológicos. Ahora, si nosotros nos van a servir, claro, para no contaminar el alimento, pero también para que nosotros y más en este caso pues no se propague lo que es el tema de la pandemia. Muy buenos días también a las personas que se van uniendo en esta mañana. Estamos hablando entonces sobre los elementos de protección personal, lo que son entendiéndose las cofias, entendiéndose lo que son las cofias, los delantales, los zapatos, el calzado. Y aquí estamos mirando todo lo que es la parte pues de disposición, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer. Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo más importante dentro de los elementos de protección personal es que ustedes puedan establecer todo lo que es en este caso toda la información, que ustedes puedan tener toda la información necesaria de estos elementos de protección personal. Ahora, ¿por qué? Porque así como lo decíamos y nos lo comentaban algunos que bueno, que un delantal blanco, pero el problema es que si yo trabajo con carbón, ¿cierto? Entonces esto se va a ensuciar muy fácilmente, y esto pues también puede generar, digamos, una mala impresión a nuestros clientes.
es una observación muy válida y por ende la recomendación que siempre se va a hacer al respecto es que se pueda utilizar, que se pueda verificar, o sea, que se pueda revisar lo que vamos a llamar nosotros como las fichas técnicas, que son las recomendaciones y las características que nos da el fabricante para poder elaborar, para poder usar el elemento de protección personal, llámese gafas, llámese cofia, llámese delantales, llámese zapato cerrado, y que nos va a permitir tener la seguridad que ese elemento, o sea, que esa vestimenta es la apropiada para el trabajo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿por qué? Porque pues sí, hay muchas cosas, y inclusive cuando nosotros hablamos de todo lo que es el tema de la elaboración de inclusive de bebidas a base de café, pues a veces se ponen como con muchas cosas, y uno lo puede ver por internet que de pronto son barbados y con una especie pues, de delantales que pues a nivel internacional pues se ve muy bonito, pero cuando nosotros miramos lo que es el manejo de alimentos, pues es una cosa totalmente distinta. Pero lo que queremos en este caso, digamos, es poderles dar esta información y que podamos mirar estas fichas técnicas. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando observemos lo que son las fichas técnicas, nos va a permitir a nosotros poder saber identificar qué es lo que nosotros necesitamos. Y con esto yo quiero decirles algo, y es que no todo el elemento más caro, o sea, el más costoso del mercado, no necesariamente es el que nos sirve a nosotros. A veces puede ser inclusive el más barato el que sea más eficaz, porque recuerden que los elementos, las vestimentas, lo que se llama elementos de protección personal, son destinados a qué, no es para que sean bonitos ni para que se vean lujosos, sino para protegerlo. Entonces si usted puede tener si la mejor opción es la más económica, pues hay que tomarla. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces nos guiamos es en el precio y no en las características como tal. Y créanme, cuando uno lee las características, a veces el elemento puede ser el más caro, pero resulta que ese caro no sirve. Resulta que hay otro que es mucho más barato y que sí es el eficaz. Entonces, por ende, es bueno mirar esas fichas técnicas. Ya las vamos a estar mirando. Ahora, generalmente lo importante es que cuando se vaya a identificar, digamos, qué tipo de elemento de protección, es importante que haya una persona competente. En este caso, yo lo que estoy haciendo es dándoles una información, una guía para que ustedes ya puedan adquirir ese aprendizaje y puedan entonces saber cómo revisar esa parte. Entonces es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, y lo importante, miren, ¿por qué lo de las fichas técnicas? Porque las fichas técnicas nos va a permitir a nosotros, uno, saber seleccionar el equipo de protección. O sea, eso sí es muy importante, o sea, saber cuál es el apropiado. Dos, el hecho de que nosotros podamos también inquirir. Aquí de pronto, digamos, esto, digamos, lo pongo porque pues esta, digamos, es la responsabilidad para aquellas personas que tengan personal a cargo. De pronto, aunque yo sé que muchos de nosotros no tenemos, de pronto no tenemos una empresa, digámoslo así, establecida, con aviso y todo esto, pero sí hay, por ahí tenemos a una, ¿cómo es que se llama? Una cooperativa, ¿no? Entonces sí es importante que tengan en cuenta, digamos, en ese caso de esa cooperativa, que deben entonces seleccionar el elemento de protección, proveerlo pues a no costo, aunque allí pues no hay una relación laboral directa, pero sí es importante proveérselo y hacer las capacitaciones. Entonces las capacitaciones es tomar, ¿qué se vuelve, digamos, como capacitación al respecto? Pues tomar la ficha técnica y empezar a hablar sobre cómo se debe usar el elemento, cómo entonces a dónde se debe almacenar y cómo se debe pues disponer. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí presente. Entonces eso, y por sobre todo deben tener el registro de que sí le entregaron a esa persona el elemento de protección personal, o sea, una firma y demás. Ahora, la idea es que cuando tú puedes utilizar, digamos, darle esta información a los trabajadores, o en este caso, digamos, nosotros que vamos a consultar las fichas técnicas,
vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que vamos a poder utilizar adecuadamente el elemento de protección personal, vamos a poderlo cuidar y mantener de forma adecuada, y vamos a saber inclusive cuándo es que se va a necesitar cambiarlo o se va a reparar. Entonces siempre, digamos, va a ser muy importante pues tenerlo en cuenta. Ahora, aquí hay algo que es importante, digamos, tener presente, digamos, con respecto a esto, es que siempre debe ser el adecuado, ¿no? Yo hago mucho énfasis en ello, y que siempre, y ahora, el elemento de protección, aquí tenemos, digamos, las áreas del cuerpo que se van a proteger: los ojos, la cara, la cabeza, los pies. En nuestro caso, principalmente va a ser ¿qué? Va a ser a nivel de lo que es el tema digamos, de cara, pues va a ser siempre el tapabocas, por el tema de los fluidos en los fluidos nasales, inclusive pues de bucales, lo que es el tema pues de lo que es los manos y brazos y cuerpo, y lo que es el tema de lo que son los pies. Esas son las partes, digamos, en este caso principales. Ahora, aquí hay que tener en cuenta, permítame un segundito, aquí yo voy un poco más porque no, la idea es tener en cuenta, digamos, como las recomendaciones especiales. Permítame un segundito porque pues aquí yo tomo esto, digamos, también de lo que es la parte de seguridad y salud, porque pues aquí hay algunas cositas que sí es bueno tenerla. Aquí debemos de destacar lo siguiente, y es que mire, cuando nosotros hablamos de lo que nuestra ropa debe tener, o sea, que es lo que nos atañe, digamos, en este caso a nosotros, debe tener tres características esenciales. Entonces, lo que es que pueda protegerme contra la penetración, es decir, no que de pronto llegó y se mojó, o se, digamos, sí, digámoslo así, se unta de aceite o algún tipo de producto. Entonces ¿qué pasa? Llegó y quedó, digamos así, se diluyó, entró y penetró, digamos, hasta la ropa que teníamos pues puesta también debajo de estos elementos, de este delantal, o inclusive pues no, que el pelo quedó también, terminó también, ¿cómo es que se llama? Terminó también sucio. Entonces eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, cuando hablamos de la permeabilidad, estamos hablando de que como tal no quede, digamos, mojado, ¿no? Sino que, digamos, si son gotas y demás, pues que pasen, digamos, que se queden, digamos, encima, por encima del elemento de protección, y que digamos, no genere también lo que es el tema de mojado, sino que pues se escurra como tal. Y finalmente que no se degrade, o sea, no crea que le cayó y se cae, y le cae pues esa parte. Entonces eso es lo que nosotros pues tenemos que tener pues allí presente. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a tener en cuenta al respecto. Bueno, permítame un segundito. Okay. Entonces, sí, vamos a mirar esa parte que debe tener esta ropa protectora, y es en ese sentido en el cual nosotros lo que debemos tener en cuenta es esto, o sea, cómo nosotros tenemos que usar nuestro elemento de protección. Entonces ese, digamos, es lo que nosotros tenemos que hacer al respecto. Ahora, volviendo aquí, vamos a mirar que dentro de lo que es la parte pues, de ropa de trabajo, vamos a ver algunas características de lo que nosotros pues observamos al respecto. Digamos, por ejemplo, aquí, si usted se da cuenta, aquí estamos mirando algunas características especiales que ya nos atañen muy puntualmente a lo que son los elementos de protección a nivel de lo que es la parte de alimentos. Entonces, lo primero es que si usted puede observar, esta persona está tratando, digamos, de estar lo más, digamos, con todo lo más cerrado posible. Digamos, esta imagen, digamos, como tal, aquí lo está haciendo, aquí está pues en la medida de lo posible utilizando lo más blanco para lo que es el tema de manipulación. Y dentro de esta parte, digamos, aquí vamos a tomar el ejemplo de lo que es uno, si es la manga cerrada, aquí tiene, perdón, manga larga. Entonces aquí hay una característica especial, y es el hecho de que cuando nosotros empezamos a mirar lo que es el tema de todo lo que es la vestimenta, es importante que siempre se cubra. Y esto lo vamos a empezar a mirar puntualmente ya cuando estemos viendo lo que es el decreto
3075, y es que tiene que estar totalmente cerrado, ¿no? Ahora aquí vamos a mirar lo siguiente, y es que, bueno, aquí está, digamos, todo cerrado, y vamos a observar que aquí tiene, digamos, su debido tapabocas. Entonces miren, las características especiales que debe tener: repelente al agua y al aceite, lavable, reutilizable. Entonces generalmente pues esto, digamos, son 20 lavadas. Pues esto, digamos, es que la recomendación que hacen en algunos casos, lo que hace lo que nos dice el fabricante, que sea pues también cómodo. Eso sí, tiene que ser ajustado, digamos, a la talla de la persona, no que si yo soy M entonces me pongo un L, no, tiene que ser ajustado, o la talla que le quede, digamos, precisa. Ahora, no puede ser ni grande, digamos, que le quede totalmente grande, ni tampoco que le quede pequeño. ¿Por qué? Porque pues si está pequeño, pues también puede generar, digamos, algún tipo de problemas, como el hecho de que pues se puede manchar, y entonces queda pues expuesta también la ropa, o inclusive la piel de la persona, a lo que es el tema digamos, de frituras, o inclusive pues de ensuciarse pues las manos pues con el alimento, y llegar pues al riesgo de contaminación. Adicionalmente es importante que sea ajustado, porque si es grande pues puede generar, digamos, un tema de accidente. Digamos, imagínense usted trabajando en una estufa, con diferentes objetos alrededor, y de pronto por tener una manga así de estilo, de pronto como bien más grande, pues eso puede generar que se puede, digamos, tropezar con algún tipo de objeto, y que puede generar pues efectos no deseados, como un tema de un inicio de un incendio o demás. Entonces, por ende, tiene que ser a la talla pues el elemento de protección, y todo lo que es el tema de la vestimenta como tal. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta algo, y es importante, y es que los puños, digamos, bueno, si los puños están ajustables, esto está bien. Entonces eso nosotros podemos tenerlo pues allí presente en ese sentido. Entonces aquí vemos, digamos, un ejemplo, digamos, de lo que es en general cuando hablamos de los elementos, de este tipo de elementos. Adicional, vamos entonces a empezar a mirarlos pues ya más puntualmente. Listo, entonces vamos a mirarlo, digamos, en este caso voy a ampliar un poco más pues para que sea visible pues a ustedes. Este es el caso, digamos, de un fabricante que nos va a ofrecer lo que son los gorros. Ahora, esto yo lo tomo, digámoslo así, yo lo tomo de la red, pero digamos lo importante siempre va a ser que lo tratemos de conseguir en la medida de lo posible la información del mismo fabricante. Ahora, generalmente pues las fichas técnicas tienen algunas similitudes y tienen algunas dimensiones, ya que estos tipos de elementos pues tienen que cumplir pues con algunas fichas técnicas relacionadas también con el tema de industria y comercio. Entonces pues bueno, tienen, digamos, sus normas técnicas para cumplir, pero digamos no vamos a profundizar, digámoslo así, en ello, en esas normas, porque pues ya, digamos, se nos iría más tema para ello. Pero aquí lo que nosotros debemos tener en cuenta es que la ficha técnica lo primero que tiene que hacer es describirnos el producto. Miren que aquí, por ejemplo, cuando nosotros aquí observamos algo, aquí vamos a observar lo siguiente, y es que nos van a dar la información del producto, nos van a dar el nombre del producto, la marca, el fabricante, y empieza aquí a existir, digamos, la descripción. Entonces aquí empieza, digamos, a decirnos que es una barrera protectora para separar el cabello o el cuero cabelludo del exterior y evitar la contaminación del personal y las áreas. Entonces miren que aquí estamos hablando de que nos da ciertas propiedades, digamos, para evitar lo que es el tema de la contaminación, y nos da inclusive nos da algunas características para que digamos con el diseño que tiene se pueda retirar de modo pues mucho más fácil. Ahora, otra de las cosas que nosotros vamos a ver es que las indicaciones de uso. Entonces miren que aquí habla que pues está diseñado pues para el uso como tal pues médico, quirúrgico, y para lo que nos atañe a nosotros, que es la fabricación de alimentos. Entonces, y deben evitar pues la contaminación cruzada.
y los productos y o clínica. Ahora, también porque es importante pues tener en cuenta que las clínicas también pues tienen sus debidos protocolos. Entonces esto digamos hay que tenerlo en cuenta. Ahora, las instrucciones de uso, pues es que debemos tomar entonces el gorro. Miren que aquí también nos da esas instrucciones. Miren, tomar el gorro del empaque original. Generalmente el empaque original va a venir de una forma pues un poco curiosa, digamos así, de forma de línea, y que al abrirlo entonces pues nos va a permitir pues abrir todo el gorro y poderlo colocar en la cabeza. Entonces eso digamos es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, lo otro que vamos a ver aquí es lo siguiente, y es que vamos a tomar el gorro del empaque original, y eso sí, antes que nada lo que tenemos que hacer, y esto digamos aplica también para lo que son los temas de cualquier elemento de protección, inclusive si hablamos de los tapabocas, e inclusive si hablamos de los tapabocas que nos han dicho ahorita con el COVID, que debemos tomarlo con las manos limpias. Antes, digamos, antes de usarlo, e inclusive también después de usarlo. Entonces, todo eso ¿para qué? Pues para evitar todo lo que es el tema de la contaminación que podamos, digamos, tener en las manos. Tengamos en cuenta que las manos es la herramienta más perfecta que existe que tiene el ser humano. Y esa herramienta perfecta, pues es tan perfecta que con eso podemos crear muchísimas cosas. Entonces por ende entra en contacto con muchas superficies, o sea, es decir, que entra en contacto con barandas, entra en contacto con manijas, con picaportes, entra en contacto también con diferentes pues, superficies, como les decía. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Eso hace que efectivamente pues, nosotros tengamos que lavarnos las manos antes y después de utilizar cualquier elemento de protección, no solamente este y todo, sino todos, y separar los pliegues en este caso, y pues llegar y cubrir, sin cubrir los ojos, pues colocarlo en la cabeza. Ahora, a mí, digamos, aquí vamos a mirar una cosa que digamos aquí lo vamos a observar, y es que siempre, mire, cada vez que se requiera el gorro tendrá que cambiarse, o sea, cada vez que se requiera entrar a un área. Es más, esto es algo que dentro de lo que es 3075, porque yo les voy a empezar a hablar lo que es el decreto 3075, pues inclusive lo vamos a ver muy puntualmente, pero lo que tenemos que ver en este caso es que el decreto lo que nos va a hablar es que nosotros, si utilizamos el elemento, tiene que ser para esa área. Es decir, no puede ser que de pronto, y en esto digamos yo me centro más a que en los que están de pronto nuestros vendedores, nuestros usuarios, que en este caso se desplazan, que son ambulantes, cierto, que no tienen de pronto un espacio físico. Estos elementos que ustedes usen tienen que ser ahí para el lugar en donde ustedes estén desarrollando. Si por ejemplo ustedes se van a ir a almorzar, o se van a ir no sé, a desayunar o a comer algo, no se pueden ir con esos mismos elementos de ese punto. O sea, tienen que llegar y no dejar guardarlos ahí. ¿Por qué? Porque si usted se va a otro lugar, cierto, digamos, como a veces desafortunadamente pasa, de que se van a otro lugar y se van a almorzar y vuelven, ese elemento ya puede tener una cantidad de bacterias que de pronto habrá adquirido en otros lugares. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, todos estos elementos, en especial el gorro, es para ese lugar. No es que yo puedo irme para un lado y para otro. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, para cuando vayan a manipular los alimentos. Ahora, aquí estoy hablando de los que manipulan los alimentos de forma directa, no tanto de los que de pronto reparten el producto ya empacado, digamos, que se lo reciben así el proveedor, ¿no? Sino los que ya lo manipulan, como el caso de las mazorcas, como el caso de las obleas, como en el caso también de los que hacen los envueltos. Entonces no se pueden salir de esa parte. Entonces miren, digamos por ejemplo en el tema de los envueltos, estos elementos son para usarlos cada vez que usted entra a la cocina.
Entonces usted no se puede ir, por ejemplo, salir de la cocina porque va a atender algún asunto o algo y volver con el mismo elemento. Tiene que quitárselo, ¿cierto? Apenas salga del sitio donde se preparan los alimentos y poder entonces cuando regrese volverlo a usar. Entonces esto digamos es algo que uno tiene que tener en cuenta porque muchas veces uno lo ve, o sea, pasa de diferentes maneras. No sé si hay alguna participación, creo que no estaba así, digamos así, listo. No sé si de pronto alguno había levantado la mano. Entonces es así, vean, tenemos alguna participación y digamos en estos casos. Listo. Entonces permítame, vamos a mirar aquí el chat. Entonces nos dice, buenos días. Bueno, el internet se está fallando un poco. Bueno, tenemos listo, vamos a continuar entonces. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces la idea, digamos, cuando nosotros vamos a utilizar este elemento es que se haga de esa manera. Listo. Entonces, ojo, y la disposición final, es decir, ¿cuándo lo tenemos que botar? Si me entiende, arrojarlo a la basura. Pues lo primero es que lo tenemos que botar es en un lugar especial para eso, o sea, es decir, un lugar solo destinado para botar lo que son los elementos, ya en guantes, como lo vamos a ver, como este clase de gorro, como el tema de digamos de delantales que ya digamos han pasado su uso, ¿no? O sea, no eso, pero digamos en este caso, digamos lo del gorro es cada día, ¿no? O sea, esto es igual que el tapabocas quirúrgico, es cada día. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se ha demostrado es que las personas que de pronto utilizan un tapabocas quirúrgico y lo tienen ahí para ponérselo 5, 6, 8, 10 días, lo que están haciendo es andando con una cantidad de bacterias, de microorganismos que pueden penetrar también al sistema respiratorio y nos puede generar daño. Y lo mismo sucede aquí. Entonces, y más cuando estamos manipulando comida, porque pues estamos hablando de aceites, estamos hablando de condimentos, estamos hablando pues de una gran cantidad de cosas que se utilizan en la manipulación como tal de los alimentos. Entonces cuando sucede esto, después pues imagínense toda esa cantidad de grasa que implica también el tema de la manipulación de los alimentos, porque usted está preparando en caliente y demás. Y si hablamos de pronto de los que están en la calle, los que están atendiendo, pues mucho más si tenemos en cuenta que pues estamos en el exterior y dependiendo también de la zona en donde estén ejerciendo esa actividad, pues van a también el gorro pues va a acumular también lo que es el tema de lo que es la contaminación ambiental. Entonces todas esas variables son las que hacen que usted tenga que utilizarlo máximo un día. Y yo sé, eso pues imagínense, pues puede salir digamos un poco costoso, pero es que miren, ¿sabe qué? Lo que sucede es mejor tener esas medidas de prevención y no tener que ganarse un problema porque pronto alguien resultó intoxicado y demás. Entonces eso digamos hay que hacerlo digamos con el tema de las coffees. Además de que bueno, esto digamos tiene digamos unos valores módicos, además de que usted pues también se lo tiene que colocar dentro del precio que paga el cliente, ¿no? Entonces eso digamos tenerlo ahí presente. Ahora, bueno, acá nos dice que viene en bolsa plástica de 100 unidades, entonces con esto, o sea, es decir, de 100 gorros, o sea, lo que significa que la caja viene con bolsa, entonces usted puede ir comprando esto sale más económico comprarlo de esta manera. Entonces, eso digamos es lo que tenemos que hacer. Ahora, aquí vamos a mirar algo que siempre digamos nos va a revelar muchas cosas, y es cuál, el tema del almacenamiento. Entonces, miren, usted tiene que guardar digamos en el día, o sea, porque es que sí nos dicen que el tema de la cofia se puede, o sea, estos elementos, digamos como en este caso la cofia que va en la cabeza, sí que se puede de pronto almacenar, pero ojo, hay que tener en cuenta también las características, y en esto yo quiero ser muy puntual, hay que tener las características de nuestro entorno. Si es una cocina cerrada,
¿cierto? En donde usted hace un control estricto de que solo entran las personas, como dice el decreto, solo entran las personas que van a cocinar, ¿cierto? O sea, no entra ahí ni los que sirven, ni los que distribuyen, nadie, sino solamente los que cocinan. Pues ahí podemos tener ciertas cosas como cuáles que utilizarlo de pronto 2 días, ¿cierto? Lo recomendable es un día, inclusive un día cuando estamos hablando de la intemperie, entonces dependiendo también del contexto. Por eso acá nos decía que el tema del desecho, la disposición final o desecharlo en la basura dependiendo de cada institución, porque es dependiendo de cada contexto. Mi recomendación es que eso se haga diario. ¿Por qué? Porque eso acumula una gran cantidad, no solamente de bacterias, o sea, acumula grasa, o sea, acumula una gran cantidad de microorganismos que pueden generarnos, sin darnos cuenta en un momento dado, una contaminación cruzada y nosotros no nos damos cuenta. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, por ende, es mejor en la medida de lo posible uno diario. Y lo otro es que es importante también que cuando nosotros estemos almacenándolo, digamos, en ese caso, digamos, las cofres que están nuevas, ¿cierto? Estar almacenando en un lugar en donde no le dé el sol, en donde no le dé la luz directa y que pues sea en un lugar pues seco y fresco, ¿no? Entonces eso digamos es lo que nos va a decir al respecto. Y miren que aquí digamos no nos dice que sea directo, o sea, tiene que estar dentro de la caja, porque yo sé que ustedes van a utilizar de pronto almacén un mueble de metal, entonces pues en ese sentido hay que dejarlo dentro de la caja. Y mire, no dejarlo pues con otras sustancias, sino dejarlo en un ambiente estéril, ¿no? O sea, en un ambiente, ¿qué es un ambiente estéril? Pues en este caso, pues que sea en donde usted guarde de pronto los guantes, en donde guarde de pronto lo que es el tema de los delantales, en donde guarde de pronto el tema es productos que no sean, digamos, como el tema de los cloros o al lado de los alimentos. Eso es importante para mantener la higiene, ¿cierto?, de lo que es el elemento de protección. Entonces esto digamos hay que tenerlo. De hecho miren que la vida útil, ojo, la vida útil aquí que nos dice de 5 años es ahí almacenado, es decir, que usted llegó y compró esas cajas al por mayor, usted las puede tener almacenadas a 5 años, porque el uso viene a ser a un día máximo 2, pero en condiciones en condiciones muy estrictas. Inclusive la recomendación siempre es un día. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros debemos tener pues allí presente. Ahora, bueno, y estas son las indicaciones pues de uso, ¿no? Que pues se tiene que hacer como tal. Entonces que ya veíamos que debía hacerse pues en áreas, hacerlo pues en diario y pues manteniendo que sea en el lugar en donde yo lo voy a necesitar, no en todo lado. Y en especial pues como vendedor ambulante a veces uno, digamos, le pasa como el lápiz en el oído, ¿no? Que uno le pone el lapicero o el lápiz en la oreja y después está preguntando qué dice el lápiz y uno lo mira por todo lado y no lo encuentra. Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando se habla de lo que es la parte de lo que es la cofia como tal. Ahora vamos a mirar también en este caso lo que son los guantes de látex. Ahora aquí hay que tener en cuenta que sí, miren, yo con sí la recomendación es a diario. ¿Por qué? Porque estamos utilizando, primero porque estamos utilizando las manos y segundo porque al utilizar las manos pues es el que va a estar las manos son la parte del cuerpo que está en contacto con con mayor cantidad de superficies, o sea, ya sea lo que son las mesas, ya sea lo que es el tema de barandas y demás. Entonces por ende uno se tiene que utilizar es dentro del sitio en donde yo voy a preparar los alimentos. Entonces si estamos en la calle pues ¿qué es lo que sucede? Que yo debería manipular los alimentos con un guante similar a de látex, bueno, y que se utilizará pues a diario. Sí es a diario o inclusive se tendrá que cambiar cuando se rompe.
por alguna razón se rompe, usted lo tiene que reemplazar. Recuerde que lo que tenemos que evitar es que la contaminación del alimento, la contaminación en este caso directa, entonces por ende se tendrá que reemplazar. Ahora, aquí ¿qué es lo importante? Lo importante es que tenga la talla adecuada, porque ahora, la talla adecuada, ¿cuál es? La talla adecuada es la que, como nosotros aquí observamos, perdón, como nosotros aquí observamos, que quede la mano totalmente a la medida del, o sea, que el guante sea a la medida de la mano, no que le quede ni grande ni que le quede corto. ¿Por qué? Porque si le queda corto, con la manipulación se va dañando rápidamente. Y si le queda grande, pues eso puede generar cierta acumulación de alimento y demás, que puede generarnos una contaminación cruzada. ¿Sí? Porque ustedes recordarán de que no los alimentos, una vez entran en contacto ya con el oxígeno, es decir, que se van utilizando, o sea, que se sacan de su empaque original, empieza todo el proceso de descomposición natural. ¿Sí? Entonces por eso es que cuando nosotros vemos algún producto nos va a decir, venga, este producto puede conservarse hasta 3 meses, pero una vez abierto debe consumirse lo más rápido posible. Ahora, ¿por qué se debe consumir lo más rápido posible? Porque entra en contacto con el oxígeno. El oxígeno es un oxidante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todas estas bacterias que veíamos anteriormente? Que lo que hacen es, a la presencia del oxígeno, entonces se empieza a oxidar, empieza a descomponer. Es un proceso pues que es algo natural, no es que sea digamos en sí malo, que como tal que pues lo estoy insinuando, sino que pues es el proceso normal de de todos los productos. El tema del oxígeno pues es lo que los empieza a destruir. Por eso digamos la importancia también de hacer un buen almacenamiento, que ya estaremos viéndolo prontamente. Ahora, entonces, lo primero es que vean, lo primero es que estos guantes, bueno, envidia estos porque pues usted se coloca, los va sacando del empaque, y usted pues lo puede ir llegando a utilizar el mismo, el que el de la izquierda le sirve en la derecha, ¿no? Entonces es esto. Ahora, aquí hay unos reforzados asegurando pues la fácil colocación. Miren, acá nos da la información también del fabricante, la sensibilidad al tacto. Esto sí es importante. Ahora, ¿por qué? Porque es que hay algunos, y esto pasa muchas veces en lo que es la construcción, que el guante a veces llegan las personas y dicen, no, yo no me aguanto eso, y yo trabajo con la mano, con solo la mano. Y es porque el guante, desafortunadamente, uno no es a la talla como indicada de la mano, entonces o le queda muy grande o le queda muy pequeño. Generalmente es porque le queda grande, y adicional no es sensible, es decir, no se puede manipular adecuadamente. Entonces eso es importante que ustedes lo realicen. Perdón, acá que se me va la lupa así como loca. Entonces vamos a mirar que este guante entonces va a tener que ser de fácil manipulación. O sea, usted prácticamente, ¿qué es lo que es la alta sensibilidad? O sea, que usted pueda, digamos, utilizar el guante y haga de cuenta como si no tuviera el guante, o sea, que la mano se pueda mover y que usted pueda manipular los alimentos de forma adecuada. Eso es lo importante también del guante, que también se pueda trabajar. Mire, una de las cosas que más yo pues afirmo y que también sostengo es el hecho de que los elementos de protección personal, como el caso del guante, que muchas veces se discute alrededor de es que tienen que ser parte del trabajo, no tiene que ser un objeto, no tienen que ser algo que nos genere a nosotros, digamos, como una carga más, sino que nos la facilite y que sea parte del trabajo, sea tan natural como cuando usted, digamos, que usted desarrolla su labor, y es tan natural el tema de recibir dinero y dar vueltas, porque hace parte de lo que usted hace.
¿no? Entonces que esto también sea parte. Entonces hacia eso nosotros vamos. De hecho una de las recomendaciones que uno digamos también digamos que también se hace es que si va a manipular dinero, pues también digamos utilice esto. Pero eso sí, el que manipula dinero, y en eso quiero digamos darle esa parte, y es que el que manipula dinero debería ser preferiblemente una persona diferente a la que hace la preparación de alimentos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer de pronto como vendedor ambulante? Porque pues ustedes me dirán, pero yo estoy solo, entonces ¿yo qué hago? Pues lo que usted puede hacer es conseguirse una especie de estos guantes que son como de bolsa, que son más prácticos, y con ese digamos poder recibir lo que es el tema de dinero. Eso sí, tiene que tener mucho cuidado, y en esto digamos radica porque no se recomendó durante la pandemia. Al inicio sí, pero digamos ya después no se recomendó el uso de los guantes, y no es porque no sirvieran, sino porque las personas utilizaban el guante mal. Es decir, el guante era para evitar que la mano entrara en contacto directo con diferentes superficies que tenía que tocar, como el tema de barandas, como el tema de picaportes y demás. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas entendieron mal el mensaje. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasaba? Creían que porque tenían el guante, entonces podían utilizarlo y tocar todo. Y resulta que no, era para evitar el contacto directo con esos objetos que inevitablemente tenían que tomar, como lo que yo les digo, una baranda. Entonces eso es lo que sucede. Y adicional que pues el guante como se volvía digamos inconscientes, entonces esto hacía que pudieran digamos también acercárselo a la cara. Entonces era por eso, ¿sí? Entonces es eso, y más cuando de pronto al no tener los guantes, pues sí había una necesidad más clara de lavarse las manos. En cambio con el guante pues también se creaba digamos una falsa necesidad. Si se usara muy bien, serviría. Inclusive muchas veces a veces digamos digamos en el transporte público hay ocasiones en donde sí debería uno digamos poderlo utilizar también. Digamos, yo lo digo digamos en la calle, hay ocasiones, ¿no? Pero digamos en general sí es siempre digamos va a ser importante esto sí utilizarlo con el tema de alimentos. Y en el tema de recibir dinero, que sea otra persona, o un guante digamos así estos de plástico que se venden, que son un poco más grandes, entonces para que usted reciba el dinero, y con eso entonces usted no está tocando, no está manipulando con el mismo guante los alimentos, y está recibiendo a la vez dinero. Entonces eso digamos hay que tenerlo, porque ahí podemos generar un tema de contaminación cruzada, porque pues ustedes saben que una de las cosas más sucias que hay en el mundo es el dinero. Y no me refiero a la parte, ¿cómo es que se llama? A la parte psicológica o el comportamiento de nosotros, sino física. ¿Sí? O sea, el dinero, el billete, como tiene una amplia circulación, entonces usted tiene un billete de 2.000, pero usted no sabe ese billete de 2.000 quién lo cogió, si lo han cogido más de 40 personas, y usted no sabe si alguna de esas 40 se lavó o no las manos cuando salió del baño. Usted no sabe si una de esas 40 tenía diarrea. Usted no sabe si alguna de esas 40 tenía algún tema tenía gripa o resfriado o demás. Usted no sabe si alguna de esas 40 pudo haber estornudado. Entonces, por ende, hay que tenerlo pues muy presente. ¿Listo? Entonces, para poder tenerlo en cuenta. Ahora, como yo les digo, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta en todos estos temas es que no es que las personas, y digámoslo así, no es que las personas lleguen digamos a acomodarse a esto, sino que esto hay que acomodarlo a las características de las personas, porque no todos venden de la misma manera, no todos están en los mismos lugares, e inclusive si uno se pone a mirar, puede ser que pronto acá hayan dos personas que que vendan también mazorca, que sean las dos, pero resulta que nunca va a ser lo mismo el contexto de una a la otra, a menos de que estuvieran ahí juntas. Pero como eso no pasa generalmente, entonces por ende hay que hacerlo, hay que mirar digamos las diferentes partes. Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora miren que acá no, una de las cosas es que vea, ¿sí? Nos dice un solo uso. ¿Qué quiere decir? Que esto es, usted llegó, digamos por ejemplo, usted llegó, hizo todo lo de sus ventas y demás, y usted llegó y se las quitó,
y las botó. O sea, un solo uso significa que si usted se fue a almorzar, pues usted se los quitó, botó y se puso unos nuevos en la tarde, por ejemplo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y mirar lo que son las tallas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a mirar, bueno, aquí está la presentación, especificaciones y es eso. Bueno, yo en esto, digamos, si quiero decirles, esto es muy técnico y de pronto puede llegar, digamos, a ser un poco tedioso, pero si es necesario verlo. Tranquilos que yo soy consciente de eso. Sí, cuéntame, escucho. Ok, listo. Entonces para que lo tengamos ahí presente. El uso, pues miren que para lo que el tema de evitar la manipulación de alimentos y demás. Y miren lo que nos dice acá el fabricante. Nos dice, vea, verifique que todo el producto esté en buenas condiciones. Que no lo reutilice. Tener las manos secas y limpias. Y quitarse los guantes evitando tocar la parte exterior, es decir, cogerlo desde acá, desde la muñeca, en donde se estira, y entonces quitarlo dándole la vuelta una vez usted se lo quita. Entonces eso, digamos, lo vamos a hacer. Y ojo, miren que aquí lo que nos dice es que no lo podemos utilizar con el tema de aceites y demás, pero digamos podemos utilizarlo con el tema de alimentos. Ahora, para alérgicas, esto también es importante, hay que mirar si somos alérgicos al látex. Ahora, estas son condiciones que uno pues tiene que observar al respecto. Ahora, vamos a mirar lo siguiente, vamos a mirar lo que es el tema del delantal. ¿Listo? Entonces el delantal en este sentido, miren que aquí nos dice, miren, los usos pues va a ser para lo que, entre otras cosas, pues para lo que es el tema de la industria de alimentos. El delantal, la idea, o sea, esto digamos lo hablamos bien puntualmente, digamos que con el tema de los compañeros que de pronto manejan el tema de carbono y demás, lo que ustedes necesitan para los que manejan lo que es el tema de las mazorcas o las arepas y demás, que es el tema de asados o los pinchos, es necesario de que el producto, ojo, que sea, digamos, de un material que sea impermeable, que sea antiadherente, ¿no? Entonces eso es importante, o sea, porque es que sí, ustedes pueden conseguir de cualquiera, digámoslo así, en el tema de color, claro, se habla preferiblemente de blanco y como es el blanco el que, digamos, se está recomendando, ustedes qué es lo que pueden hacer, conseguir ese tipo de material. En el mercado lo hay, en las tiendas pues especializadas. Si ustedes se dan cuenta acá, aquí vamos a mirar que efectivamente la descripción de este pues va a estar digamos así como tal en PVC, material digamos así de plástico, y como tal pues va a cumplir esas especificaciones. Aquí digamos es importante tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos de este tipo de producto, digamos de lo que es el tema de las de estos delantales, siempre va a ser necesario que usted lo utilice, porque pues con eso usted no se va a ensuciar también la ropa y pues se va a proteger también en caso de que pues exista algún tipo de peligro, porque pues ustedes utilizan también fuentes calientes, es decir, un horno, ustedes utilizan una estufa o demás. Entonces por ende pues va a ser necesario utilizarlo. Ahora, blanco pues también es para tener testimonio de la higiene, y por ende tiene que ser un material que sea antiadherente. Eso es lo importante, digamos, en este caso. Ahora, usted puede llegar y pedir una ficha técnica semejante a esta, en donde le dé todas las características y que sea pues y que tenga, digamos, ese tipo de para que se pueda hacer, digamos, en ese tipo de uso. Entonces esto, digamos, es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Y lo mismo para lo que es el tema, mire, aquí lo que es el tema del calzado. Permítanme acá, yo lo amplío un poco, acá para que ustedes también lo puedan observar. Si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a hablar de lo que son el tipo de calzado que es para la industria de alimentos. Hay diferentes tipos de calzado, pero digamos en este caso, digamos, va a ser un tipo mocasín. Mocasín es que no tiene cordones, que usted se los coloca como tal y digamos quedan ajustados. Entonces lo primero es que en el caso de los zapatos, aquí hay algunas características muy especiales. Entonces lo primero es,
Entonces, lo primero es que debe utilizarse, digamos, zapato a la talla, ¿no? O sea, si usted está ya 37, 38, 40, bueno, tendrá que utilizar, o 36, tendrá que utilizar, pues, de acuerdo a la talla. El zapato tiene que ser con suela principalmente antideslizante. O sea, no que parezca como unos patines, no. ¿Por qué? Porque es que usted va a estar cocinando, usted va a estar en fuentes de calor, usted va a tener objetos, así esté afuera o esté adentro, digamos, en intemperie o adentro. ¿Y qué es lo que usted necesita? Que haya adherencia al suelo para evitar caídas que pueden ser pues hasta mortales. ¿Listo? Ahora, lo otro es que pues aquí sí, tiene que ser totalmente blanco precisamente por eso, para el manejo de alimentos, porque pues ustedes saben que estamos luchando en contra de qué, en contra de bacterias, en contra de microorganismos, que para que eviten la contaminación, y eso también en la calle. Yo sé que es un poco difícil también porque pues también el tema de las características de lo que es la calle pues es un poco, digamos, un poco más eh, un poco más difícil de controlar, pero debemos hacerlo principalmente pensando en lo que son los alimentos. Entonces esto es lo que nosotros vamos a ver. Ay, perdón, aquí tenemos otro, y aquí tenemos esto, este es otro de otra ficha técnica, pero digamos aquí vamos a mirar que tiene estas características. Mire, adicional, mire, ahora impermeable, claro, porque es que usted va a manipular, usted en los alimentos va a tener que manipular también con agua, ¿no? Para el tema del lavado, para la manipulación, pues, todo esto va a tener que tener agua. Y generalmente, mire que tiene ciertas características que sean, digamos así, transpirantes. Digamos, pues bueno, esto es, digamos, zapatos, este zapato, y no es por nada, pero digamos, esto es fabricación también colombiana con Croydon. No es propaganda ni nada, pero para que ustedes se den cuenta de que no es que sea un zapato por allá, digamos, de una fábrica que sea Brahma, que es mucho más costoso, sino que pues Croydon, que pues también nosotros conocemos la marca y demás, muchos de nosotros. Entonces pues podemos hacerlo. No es una recomendación, digamos así, ni publicidad, pero esto es para que ustedes de pronto no vayan a decir que entonces toca hacer algo muy caro, ¿no? Es simplemente que es parte de lo que es su trabajo. Entonces, ojo, y esto en especial es para los que manipulan los alimentos, ¿no? De forma directa. Entonces, eh, que nos transforma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cumple con una norma técnica de producto, e inclusive miren vean las recomendaciones. Entonces debe efectuarse con el uso textil, digamos, no materiales abrasivos ni cuerdas, sino que pues hay que pues, lavarlos con cuidado también. Y lo otro es que pues el uso es para lo que es el tema de industria de alimentos de esa misma manera, y demás. ¿Listo? Bueno, permíteme esto, digamos, en esto, y voy a entonces ya terminar con lo que, bueno, aquí ya, digamos, terminamos de esta manera con este punto. Bueno, don José Madero ha levantado la mano, entonces quiero darte, voy a abrir aquí la fila pues para mirar, observar que es esto, así es. Listo, don José, te escuchamos. Yo creo, profe, que nos está dando la clase como a nivel empresarial, digamos, a nivel de fábrica, pero en realidad nosotros somos pues vendedores de la calle, pues hay elementos que tal vez no necesitamos, ¿no? Por ejemplo, como el zapato blanco, cerrado, porque estamos al aire libre. Eh, Entonces, ¿cuáles serían los implementos que tendríamos que utilizar nosotros? bueno, lo que sí he hecho, digamos así, la aclaración es que sí, dependiendo también del contexto, y como lo decía de pronto en algún momento, tiene que hacerse de acuerdo también al contexto. Aquí lo principal es lo siguiente, y voy a ponerlo, digamos así como tal. Lo principal aquí es que sí o sí, sí es importante, como ustedes están utilizando, bueno, primero, digamos, esto es para los que manipulan directamente el producto, digamos, aquellos vendedores, digamos, si yo soy alguien que estoy, por ejemplo, que vendo papas free, los chitos y demás, pues, digamos, ahí no tiene ese sentido.
Espérate porque es que me está... espérate, yo acá ubico porque creo que acá hay un micrófono abierto, doña Miriam. Ok, doña Miriam, listo. Voy a silenciarte. Sí, sí, sí. Listo, doña Sonia. Por favor, no me activen el micrófono listo. Entonces, miren. Como les he dicho, para lo que es el tema del contexto, digamos, si estamos hablando de los vendedores ambulantes que venden, digamos, lo que es el tema de las frunas, lo que es el tema de dulces y demás, pues obviamente pues sería, digamos, llegar a esto, digamos, pues no tanto. Pero digamos para los que están en la calle como el tema de las mazorcas y toda esta parte, sí es necesario sí o sí el tema de la cofia. Y sí o sí, porque lo están utilizando directamente, lo que son los guantes. Y sí o sí lo que es el delantal. O sea, ahí digamos, ahí sí lo tenemos que hacer. Y lo que es el tema del tapabocas, ¿no? Entonces, esos sí son los elementos, digamos, que sí o sí tienen que entrar. Aló. Eh, ven, por favor, doña Sonia, si permíteme, ya si quieres te doy ahorita la palabra. ¿Listo? Entonces, para poderlo tener. Entonces, tenemos lo que es el delantal, que sí o sí lo tendremos que usar, lo que es el tema de la cofia, lo que son los guantes y el tapabocas. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengamos allí presente. Ahora, esto, ojo, porque es que esto, lo del calzado, entonces dependiendo también también del contexto, digamos, lo del calzado, digamos, sería en este caso preferible, pero obligatorio en el caso de que sea una cocina cerrada. ¿Sí? Entonces, digamos, creo que por allí los que hacen los envueltos, ustedes lo hacen en una cocina cerrada, ¿cierto? Aló. Sí, entonces, exacto. Eso, entonces, claro. Entonces, claro, porque es que exactamente, esto, digamos, el zapato, entonces para que quede claro, el zapato sí o sí es para en ese sentido, sí para los que están en el lugar cerrado. Ahora, ¿por qué se hace mayor énfasis? Por el tema de microorganismos, por el tema también de que pues, al estar cerrado, digamos, tiene que controlar mucho más lo que es la parte de, ¿cómo es que se llama? De lavado e inclusive pues, el tema de la antiadherencia, ¿no? Entonces por eso digamos es necesario. Pero para los demás sí es importante entonces esto. Digamos, si esta sería, digamos, para los vendedores, los que están afuera, los ambulantes, esta sería, digamos, la imagen más, digámoslo así, más precisa al respecto. Entonces, ¿qué debe tener? La cofia, bueno, aquí omitamos las gafas, ¿no? Pero digamos, la cofia, el tapabocas, el delantal, el delantal y los guantes. Esto es lo que debe, digamos, tal cual, sin las gafas, debería tener el vendedor ambulante. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Profe, aquí en el chat, no sé si su merced ya está viendo el chat, qué Eh, pena. eh, Le mm, comento. sí, Aquí comenta. doña Rocío Sí, está diciendo las medidas del gorro y guantes y delantal y tapabocas es para todos los vendedores informales en espacio público. sí. Y la señora Lady Roldán dice que pena, bueno, que está de acuerdo con su merced al dar la clase porque considera que es importante saber y que le parece entonces importante todo lo que su merced está diciendo. Esos son como los comentarios del chat, profe. Y no hay manos levantadas. Ah, sí, y el señor Ospina, Fernando Ospina, creo que ya tenía la mano levantada desde hace rato, o no sé si es que desde que Sí. iniciamos clase, o no sé si es Sí, que no, el desde señor que Ospina tiene iniciamos su mano. clase, pero bueno, don Fernando quisiera participar. Pues sí, señor, Sí, profe, bueno, te igual escuchamos. pues como yo levanto la mano pues para no interrumpir y pues si me dejan participar. Sí, sabes que sí les pido a todos de pronto sí la paciencia al respecto, que la dejen ahí levantada, porque pues ustedes saben que a veces como estoy cambiando pantalla, entonces no se deja ver, pero bueno, te escuchamos, don Fernando. Pues sí, señor, no, pues, estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo
decía, no nos podemos estos, la gorra, el tapabocas, todo eso. Y pues eso es lo que yo digo, que no utilizamos los zapatos, no los hemos puesto en los puestos. Pero sí el resto sí. Por eso también pues manipulación nos interesa, porque nosotros lo hemos hecho con escena, en medio de la guía. De todas maneras no estamos con los carnes, todo está muy bien. Eso es lo que yo también digo una cosa. Me gustaría que por lo menos como el profe o parte del IPC, pues a las personas que pues escuchamos esto, que estamos en este curso, pues que estén pendientes y en verdad hacemos eso, porque hay muchas personas que utilizan así sus chalecos y eso, y pues como dije la otra vez, eso depende como uno actúe con la limpieza, si le llega por ahí, no más profe, que gracias, no muy buena gracias. Muchísimas gracias, don Fernando. Vamos a escuchar entonces en este caso a doña Miriam y entonces continuaremos. Doña Miriam, ¿te escuchamos? Ok, doña Miriam, bueno, creo que... eh, bueno, listo. Una pregunta, lo que pasa es que yo trabajo en arepas y a mí me parece pues como maluquito uno estar usando delantal blanco y todo sabiendo que yo trabajo con carbón también. Imagínese, entonces yo estoy como en duda si uno puede usar uniformes oscuritos, pues desde que uno tenga los implementos de trabajo, como son los guantes, el tapabocas y eso. ¿Será que hay algún problema o no? Bueno, Buenos días. Lo que pasa es que yo trabajo en arepas sí, y sí. también trabajo con carbón y a mí pues me parece o sea, raro no, sino me parece muy incómodo trabajar uno con ropa blanca sabiendo que con carbón no se vuelve nada. Si nomás yo tengo delantales de diferentes colores oscuritos y se vuelve nada uno, ¿será que hay un problema que uno trabaja con delantales de oscuritos? Bueno, doña Miriam, resulta que o sea, miren, lo que sucede es lo siguiente, y es que nosotros tenemos que mirar las características que tiene, y en eso, digamos, es algo que yo les había dicho la semana pasada y que trato, digamos, así de resolverles también la duda, porque pues existía esa parte, y el tema es buscar el tipo de material que es necesario, o sea, por qué se habla, digamos, puntualmente cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de elementos de la vestimenta? ¿Por qué se habla del blanco? Porque es la forma también, digamos, en ese sentido de transmitir, digamos, el mensaje de lo que es el tema de la inocuidad, de lo que es el tema de higiene, y adicional que pues nos facilite, digamos, la identificación de las condiciones de higiene. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que resulta que hay que mirar bien es el tipo de material o sea, de la vestimenta que nosotros estamos usando, ¿cierto? Entonces ¿qué es lo que, digamos, dentro de lo que yo pude también observar? Porque también se trata de poder darle, digamos, la solución, y es que hay que mirar el tipo de material, digamos, el tipo de tela que sea, como les digo, que no se degrade, que sea impermeable, que sea antiadherente. ¿Para qué? Para que a usted también se le facilite también lo que es el tema de la limpieza. Hay que mirar esa parte, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que usted pueda hacerlo. Porque claro, yo también me imaginaba, digamos, en ese sentido, en el contexto de ustedes. Digamos, imagínense, yo también, digamos, me imaginaba yo elaborando una arepa o sea, las arepas y también cocinándolas, o sea, así nada más en un asado que haces uno en la casa y termina así, pues, no solamente, digamos, que puede terminar sucio, sino que también termina, digamos, oliendo, digamos, a lo que es el tema de leña o a carbón. Entonces, yo me imaginaba eso, o sea, decía, bueno, y entonces en ese caso,
y la única solución que yo les puedo dar, digamos, para poder, digamos, ir a cumplir con eso, porque pues desafortunadamente a veces se cree, digamos, por parte de las personas que hacen estos cursos, es que solamente decir, ah, sí, vea, póngaselo blanco porque es la norma y ya. Pero pero lo que yo les puedo decir, digamos, teniendo en cuenta ese contexto, es que hay que mirar lo que son hay que mirar lo que son las telas, hacer una, ¿cómo es que se llama eso? O sea, averiguar en las tiendas, o sea, en los almacenes en donde venden estos productos de protección, de dotación, y averiguar por las telas que sean también antiadherentes, porque existen y que te permiten a ti no solamente el tema de que sea blanco, digamos el tema del color, sino que adicional también puedas también controlar eso que tú me dices de lo de la tela oscura. Entonces por ende es buscar telas que sean antiadherentes, que para poder entonces satisfacer lo que son esas necesidades, y que se pueda hacer pues con el tema de inocuidad, que es el color. Entonces hay que mirar es el tipo de tela que sea adecuado para ese tipo de trabajo. Entonces eso, digamos, es como lo que uno tiene que mirar. Por eso yo hago mucho énfasis en lo que son las fichas técnicas, porque ahí es en donde tú vas a hacerla, donde tú puedes mirar que si te sirve o no. Entonces, por ende, digamos, ese es el trabajo. Miren que en la cocina uno, o sea, en la cocina nada más uno en la casa, uno se moja, uno se ensucia, y es todo trabajo de casa. Entonces también es también, digamos, tomando ese ejemplo, que es pensando, digamos, también en lo que es ustedes. Obviamente la idea es que pues sí, hay que averiguarlo con el tema de esas fichas técnicas en las tiendas, en los almacenes, y verá que sí, o sea, lo hay porque hay telas que son así, que son antiadherentes y que lo permiten. Ahora, el tema del costo en este momento no lo sé, pero hay que averiguarlo. Inclusive podemos encontrarnos con una sorpresa que sea del mismo costo de lo que uno está comprando actualmente. Entonces, esa, digamos, es como la solución que yo veo, digamos, en ese caso. ¿Listo, doña Miriam? Aló. Ok. Sí, bueno, don Fernando. Una cosita, Sí. una cosita que quería contestarle también a doña Miriam. Si ella pertenece a una cooperativa, asociación, ella ya sabe, yo creo que ya debe de saber que nosotros mandamos a las personas que por unanimidad elegimos un chaleco no blanco ni nada de eso para eso. Siempre hemos elegido los azules, los anaranjados, ahora tenemos los verdes y la gorra blanca y los guantes. Si ella pertenece a una cooperativa, esas son Ah, preguntas que uno ya sabe que no es el blanco, si es una, hemos elegido ya las cooperativas, las que manejamos, ya hemos elegido los ¿qué anaranjados, fue los la señora? azules y Ay, ahorita fue estamos pucha. con los verdes y la gorra blanca. Mm, Entonces, no es específicamente los blancos, ya sabemos que uniforme es chaleco, está para diferenciarse a uno de la asociación. Tenemos un chaleco para que no se, así como dice blanco, yo quisiera que todo el mundo acá no utiliza el blanco, pero como dice la señora, manejan carbón, manejamos todo, entonces el mercado más rápido se va adelante, uno más sucio de lo que cuando no estamos trabajando. Pues por eso elegimos chalecos anaranjados, los verdes y los azules. Eso es lo que le quería decir a la señora, si pertenece a una cooperativa ya sabe qué chalecos son. eh, Listo, profe. sí, sí, no. Y adicional es lo que yo les digo. O sea, yo les comparto, digamos, también, y como lo dice sí la señora Yain Barreto, claro, el tema de que la teoría está bien, pero claro, en la práctica que se derrite el antiadherente. O sea, ahí es en donde nosotros tenemos que mirar la opción. O sea, que el fabricante es el que nos va a decir esa información. Yo, digámoslo de esa manera, porque entiendo, digamos, también el contexto, y también que soy y que también uno es consciente, de lo que pasa, de que la realidad supera, así como se dice, la realidad supera la teoría. Entonces,
Por ende yo les doy esa respuesta que sea más abierta y que les permita a ustedes también mirar esas opciones. Porque miren, lo que yo les digo es lo siguiente, y es que uno, o sea, siempre cuando habla, digamos, en el tema de seguridad y salud, o en este caso de alimentos, lo que yo siempre hago es tratar de ubicar, digamos, el contexto y hacerlo de tal manera la mejor solución, porque hay soluciones que serían las ideales, pero esas ideales muchas veces no son las reales. Las ideales no, muchas veces no son las reales. Entonces por ende uno tiene que hallar la mejor opción, y por ende, digámoslo, la recomendación es que mirar las fichas técnicas del fabricante para saber realmente si lo hay. Porque mire, en esto digamos uno tiene que entrar, digamos, sí, a discutir con la realidad, y ustedes, claro, ustedes tienen un argumento, y es más, el argumento es válido hasta el punto en el cual también no haya una solución totalmente, o sea, exacta pese a ello. Además, la practicidad y lo que les he dicho tiene que ser parte del trabajo, no una carga adicional. Entonces, claro, hablamos, digamos, de lo que son el tema de chalecos, de lo que es el tema de delantales, y el ideal es llegar en algún momento a eso, ¿no? O sea, llegar a algún momento a que se pueda utilizar todo de blanco, pero siempre amarrado a la realidad, a lo que es lo real, y más cuando tienen, digamos, ciertas identificaciones, inclusive lo que veíamos la semana pasada, en donde pues ustedes han sido también, pues, algunos de los usuarios pues han sido distinguidos con colores. Entonces pues también todo eso va a ser lo que es el tema de la realidad. Lo importante es que nosotros sí podamos tomar esas medidas, o sea, asegurarnos que lo que nosotros usemos tenga, digamos, el respaldo de ficha técnica. Eso es lo más importante. Si yo, digamos, quisiera compartirles aquí la ficha técnica, o sea, por ejemplo, don Fernando, la pregunta que yo, digamos, pues no es para que me la responda, pero digamos para que la miren dentro de la cooperativa, digamos, internamente, y demás todos, y ¿será que lo que yo estoy usando sí cumple con las especificaciones? ¿Para qué? Para que usted tenga un argumento, ¿no? O sea, un argumento más allá de decir, no, es que esto es lo que yo siempre he usado. Entonces, si usted tiene un argumento más allá de esto, que puede decir, mire, es que yo también mire la ficha técnica, como lo que les he mostrado, y pueden argumentarlo de esa manera, eh, tienen un punto más a favor. Porque yo sé que muchos, digamos, de lo que son ¿cómo es que se llama esto? De los que dan estos cursos, o sea, siempre se van a amarrar a la raya. No, es que tiene que ser blanco, y de ahí no lo saco. Y ese a veces es innegociable. Pero sé también lo que es el tema del contexto de la realidad. Entonces, en últimas, ¿qué es lo importante? Que ustedes tengan ficha técnica, para que ustedes también puedan soportar por qué están utilizando ese tipo de prenda. Entonces, esa es la recomendación, para que no sea solamente, digamos, porque tomaron una decisión, que porque lo decidieron así, sino que también sea algo, digámoslo así, científico, que tenga un respaldo, digámoslo, científico, que en este caso sería que la ficha técnica, como se las he mostrado, del fabricante. ¿Listo? Entonces, eso, digamos, es lo que quería era comentarles. De antemano yo les digo esto, créanme que aunque fuera yo también asesor digamos, de ustedes, o sea, créanme que yo todo eso, digamos, uno transforma mucho las ideas en poderlo adecuar, porque todo lo que es el tema de legislación y demás, hay que aplicarlo, es dependiendo también de lo que es el contexto. Entonces, ese contexto hay que aplicarlo, y lo importante aquí es, podemos con esto, uno, pues, protegernos a nosotros contra lo que decíamos, el tema de quemaduras, contra el tema de pronto de que se nos riegue ¿cómo se llama? algún líquido de más sobre nuestro cuerpo. Ese tema nos protege, y adicional podemos proteger también la inocuidad la inocuidad del alimento. Esas son las preguntas que debemos entonces en últimas resolver. Bueno, siguiendo, digamos, con todo esto, lo importante, digamos, también
que vemos de todos estos elementos, una de las cosas es que el tema de las manos, o sea, cómo podemos entonces transmitir estas enfermedades a un elemento en lo que es el tema, transmitir las enfermedades a través pues de las manos, en especial pues de las manos sucias, y es principalmente, como pues acá lo ilustra pues la imagen, es por cuenta de que pues nosotros, ¿qué es lo que nos sucede? Permítame que aquí sí está un poco borroso y se los comparto al respecto. Entonces, miren, resulta y pasa que a nivel de lo que es el tema de las manos, es importante tener en cuenta que las manos, como es la herramienta que nosotros utilizamos para todo, para trabajar, para comer, para hacer cualquier tipo de actividad, el riesgo está en el tema de que pues nosotros al manipular los alimentos, digamos, no nos lavamos las manos, aquí empieza el ciclo, nosotros manipulamos el alimento, entonces ese alimento que ha sido manipulado se sirve y a lo que es el consumidor pues va a llegar a tener pues una enfermedad gastrointestinal. Entonces esto, digamos, es la forma en la que nosotros pues se transmite lo que es el tema de los lo que es la parte pues de las manos sucias, cómo se manipula lo que es el tema de los alimentos, digamos, con las manos. Y adicional, entonces pues aquí siempre va a haber una recomendación general pues para lavarnos las manos. Vamos a hacerlo así pues un poco, vamos a hacerlo interactivo pues aquí, ¿no? Con la ayuda que vamos a tener en este momento. Permítame un segundito porque lo voy a compartir. Mientras lo comparto acá en la misma pestaña pues para facilitar lo que es esta parte. Entonces vamos a mirar pues para lo que es el tema del lavado de manos, ¿no? Porque pues siempre pues va a ser importante. Permítanme un segundito, ya lo miramos que pase lo que es el tema de la publicidad y ya se los presento. Listo, permítame un segundito. Listo, entonces vamos a mirarlo. Listo. Bueno, señora Rocío, aquí vas a participar, te escuchamos. Buenos días para todos. No, pues yo quería aclarar que esta es, bueno, nosotros las asociaciones cooperativas ya nos dedicamos a tomar la decisión de qué color queremos que todo nuestro gremio se vista, porque ya con el decreto del IPES, el IPES es el que nos da los colores para que nosotros cada uno nos distingamos de las familias, de los artesanos, de todos las personas que vengan distinto. Entonces ya nosotros no somos los que tomamos el color, sino ya va a ser el IPES y la alcaldía. Muchísimas gracias, doña Rocío. Y bueno, entonces sí hay que, entonces ¿cómo es que se llama esto? Nos amarramos o nos sometemos pues a lo que ya digamos como tal nos dice pues el IPES en ese sentido. Listo, vamos a mirar entonces el video. Permítame, ya se los comparto de esta manera. Voy a compartirles ahí la pestaña para lo que es el tema ya de lavado de manos. Entonces vamos a mirar. Listo, permíteme. Mientras tú proyectas, vamos a comentarle a los participantes que están en la reunión que ya se encuentra en el chat el link de la asistencia para que cada uno y cada una pueda diligenciar la información que allí se le solicita. Muchas gracias. Gracias, profe. Okay. Hola suscriptores, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os enseñaré cómo hay que lavarse las manos. Parece una cosa sencilla, pero lavarse las manos a menudo es muy importante, ya que evitamos contagiar a los demás y a nosotros mismos con microorganismos como virus o bacterias. ¿Ya sabes cómo hacerlo? A ver si es verdad. Te lanzo un reto. ¿Cuánto tiempo hay que estar lavándose las manos como mínimo para eliminar los microorganismos? Bien hecho. Hay que lavarse las manos durante al menos 30 segundos para eliminar todos los microorganismos. Otro reto. ¿Sabes en qué momentos debes lavarte las manos? Al llegar de la
Séptimo paso. Frota bien la punta de los dedos con la palma de la mano contraria. Así limpiaremos bien la suciedad que haya podido quedar dentro de las uñas. Haz lo mismo con la otra mano. Octavo paso. Rodea una muñeca con la mano contraria y frota bien. Haz lo mismo con la otra mano. Noveno paso. Enjuágate las manos con agua. Asegúrate que no queda nada de jabón. Décimo y último paso. Sécate las manos con una toalla limpia y seca. Ya tenemos las manos limpias. ¡Achí! Ah, un último consejo. Cuando tosas o estornudes, no te cubras con la mano. Podrías contaminar todos los objetos que toques después. Lo ideal es taparse con la parte interna del codo. ¡Achí! Hasta otra, suscriptores. ¡Achí! Ok, entonces teniendo en cuenta esto, vamos a mirar pues lo que es el tema ya de lavado de las manos. Pues miren, generalmente pues la importancia que tiene esto pues como tal para lo que es el tema de manipulación de alimentos ya va a estar pues muy relacionado a lo que es el tema ya de evitar lo que es el tema de infecciones, pues en este caso enfermedades gastrointestinales e inclusive de lo que es el tema pues de también generarlo la parte de gripa, ¿no? O sea, es increíble, pero ¿por qué, digamos, también se habla que si uno tiene gripa no debe manipular los alimentos? Es por eso, porque también puede transmitirle a las personas que consumen los alimentos lo que es el tema de las gripas. Entonces, lo importante que yo quiero rescatar acá de lo que es el tema de lavado de las manos, más allá, digamos, de los procedimientos que nosotros pues podemos encontrar e inclusive pues que de los que nosotros podemos hablar aquí, es el hecho de hacer la actividad de forma racional y consciente, es decir, no hacerlo por como autómatas, porque pues ahí es en donde nosotros podemos tener las dificultades para que queden las manos bien lavadas, sino pues tratar de hacer los movimientos de forma racional. Y muchas veces cuando nosotros hablamos ya digamos de esa parte, pues sí, ahí están las recomendaciones, pero por el afán, por las cosas que digamos que van pasando alrededor de esto, que uno pues tiene, digamos, para atender clientes, digamos, para atender los asuntos del trabajo, personales y demás, pues podemos hacer esto, digamos, de forma autómata, y por eso este paso tiene que ser totalmente racional, consciente, para que nosotros podamos asegurar de que las manos quedaron bien lavadas. Y eso se los digo porque, digamos, eso en alguna ocasión sí, digamos, me ocurrió. Yo pues preparaba, en un momento dado preparé café, estaba, digamos, también era en mi casa, estaba pues ahí congestionado y pues hace ya, digamos, ya un buen tiempo, hace ya varios años, y terminaron pues varios familiares también resfriados igual que yo, y fue pues precisamente por eso. Entonces eso es lo que uno, digamos, esa parte es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué me di cuenta de esto? Porque pues había, digamos, en este caso mi mamá no quiso consumir ese café, pues no quería en ese momento, y las personas que sí lo consumieron pues tenían digamos, ya digamos el resfriado. Entonces eso, digamos, enseña muchas veces por qué uno no debe, digamos, hacerlo, porque pues puede digámoslo, teniendo gripa, porque no debe manipular alimentos, y es por eso. Entonces pueden, ahora el tema del lavado de manos, o sea, y hacerlo pues constantemente, o sea, generalmente es a veces por el tema del afán, o por el querer, digamos, cocinar y comer algo, pues también, digamos, uno puede evitar, puede olvidar, digamos, lavarse las manos. Entonces por ende tiene que ser siempre los movimientos pues racionales para que esto, digamos, como tal pues suceda. Ahora vamos a mirar algunas condiciones pues deseables, y pues, tampoco tan deseables, de lo que es la limpieza, y esto digamos ya empezamos a mirar lo que son lo que es el decreto 3075, que los hábitos, ¿cuáles son los hábitos deseables? Pues que se lave prolijamente, digamos, los utensilios. Ahora,
La palabra prolijamente está relacionada a que nosotros no podemos lavar los utensilios y a veces nos pasa porque es un error y eso lo cometemos muchas veces en casa y es que lavamos en la parte en donde tiene el contacto directo con el utensilio, no lavamos el mango. O sea, el utensilio hay que lavarlo todo, porque y eso se da cuenta uno, o sea, es decir, uno llega y se ve que, ¿por qué? Porque termina grasoso el mango y uno dice, bueno, y se supone que se lavó. Y claro, la parte en donde digamos que tú puedes tronchar o digámoslo así, en este caso, perforar pues el alimento, tronchar y demás, pues está limpio, pero el mango no. Pasa, digamos, muchas veces en ese sentido. O cuando queda, digamos, los residuos en diferentes partes del utensilio. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, antes de servir, pues también lo que es el tema de vajillas y demás, los platos, o sea, el plato por arriba y por abajo. Porque a veces o sea, y sucede que no, que es que solo por arriba, y entonces, por la parte superior donde se almacenan en donde se colocan los alimentos para ser consumidos, sino que también la parte de abajo debe también, digamos, limpiarse pues adecuadamente, ¿no? Ahora, el tema de agua y jabón limpio, esto muchas veces pasa en ciertos lugares y que uno digamos puede ir a asaderos digamos en carretera y demás y le sirven a unos o sea uno ve que para preparar alimentos lo hacen es con agua sucia, o sea es increíble y realmente uno se da cuenta así y pues o sea, son situaciones pues totalmente indeseables. Y lo otro es que pues es tomar digamos los platos y claro limpiarlos por toda parte, lo mismo los vasos no solamente la parte interior y de pronto lo que es por donde tú tocas, donde la boca digamos entra en contacto con el vaso o el pocillo, sino también por fuera, el mango, la parte inferior, o sea todo debe estar totalmente pues deseado. Ahora, una de las cosas que es más complicadas de nosotros y esto digamos tiene que ver pues es el tema de rascarse, entonces esto es lo que uno debería digamos tener en cuenta, pues hombre, lo ideal sí sería digamos no hacerlo, eso es lo ideal y como tal, o sea evitarlo y no hacerlo y lo ideal es que no hacerlo y posteriormente entonces llegar a tomar los alimentos y demás. ¿Por qué? Porque pues ahí puede haber puede haber una contaminación directa. El tema de usar anillos, pulseras, aros, pues o inclusive hasta el tema de perfumes, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué digamos no el tema de relojes, pulseras y demás anillos? Porque allí se pueden acumular residuos de alimentos que pueden generar contaminación cruzada, porque digamos llega y queda ahí el residuo del alimento, no se limpia como tal y resulta que empieza digamos a generar lo que son bacterias que van a contaminar pues el alimento. Entonces por ende no se recomienda lo que es el tema de perfume de relojes. Y en el tema de perfumes no, porque miren, lo más desagradable es llegar a consumir un alimento que esté oliendo el perfume, o sea, entonces por eso no se debe usar. Manipular los alimentos con la mano y no con los utensilios, pues son cosas que pronto uno sí tiene que evitar, digamos, este es puntualmente, digamos, a lo que son el tema, pues también, pues, como tal, utilizar todas las herramientas, ¿no? Hay momentos donde, pues, obviamente toca, pues, imagínate amasando yo no me imagino como amasando la arepa sin las manos, con utensilios pero digamos en otros casos como el tema de utilizar los cuchillos, los tenedores, no, o sea, hay que utilizar las herramientas. Digamos va dirigido hacia esa parte. Utilizar la vestimenta y paños para limpiar o secar. Entonces en esto sí es importante usar pues lo que son estas toallas que son desechables, que son como como papeles higiénicos, pero los que son de cocina, los papeles de cocina que se pueden desechar. Es preferible esto. De hecho los trapos que a veces uno en la casa puede tener, eso no debería digamos uno tratar de usarlos tanto o inclusive tener mucha higiene con ello, digamos periódicamente
ir lavando, digamos, estos trapos, digamos, en la casa, en lo que es, digamos, en lo que es la manipulación de alimentos. Lo que nosotros hacemos con nuestros clientes, lo ideal sería que utilizar las toallas higiénicas, y que es más práctico. ¿Por qué? Porque usted llega, las utiliza y las desecha, y ahorita pues con todo lo que hay, la competencia en el mercado, pues son mucho más económicas. Usted pues las puede conseguir en estas tiendas al por menor, mucho más económicas. Entonces de bajo costo, ¿no? Entonces pues es preferible hacerlo, porque pues por el tema de aseo, por higiene, además que cuando usted limpia con estos trapos que usted reutiliza, pues ahí ya hay bacterias. Entonces por ende, digamos, sería, digamos, es lo más recomendable usarlo. Y ojo, usar el baño con la indumentaria de trabajo puesto. Esto sí es importante. Digamos, si usted va a utilizar el baño, usted tendría que quitarse su cofia, su bata, o sea, tendría que quitarse eso, y ahí sí ir al baño. Los guantes, pues como lo hemos visto, pues desecharlo en la basura, y ahí sí ir al baño. No puede irse digamos, con la cofia y todo. Pues ¿por qué? Porque como lo hemos visto en los baños, digamos, la mayor presencia que hay de la Escherichia coli. En un experimento que hacían hace unos años, se encontraron que en los cepillos dentales se encontraba la Escherichia coli. ¿Y esto era por qué? Porque pues como esta es una bacteria, entonces va flotando y ahí se va alojando. Por eso es que también, digamos, cuando hablan de los cepillos dentales, ¿por qué, digamos, desecharlos cada 3 meses? Es por eso, por la acumulación de bacterias. Entonces, no, es que yo tengo este cepillo como me ha rendido hace 2 años. Entonces, es lo mismo. Entonces, hacia eso va, y digamos, esa es la explicación por qué es que dicen que usted debe dejar la cofia, dejar todo en el sitio, pues bien almacenado, en la cocina, o en un sitio adecuado, y ahí sí ir a hacer las necesidades fisiológicas. Es por eso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener, pues, en cuenta cuando hablamos al respecto. Ahora, cuando hablamos para, digamos, el lavado, digamos, de equipos, de instalaciones, lo primero es que raspar todo lo que son los residuos sólidos, lavar con agua y detergente, con agua potable, ojo, no con el agua usada y demás. Y esto, digamos, a veces resulta, digamos, a veces se habla de lo que es el agua de la lavadora, que digamos, de la primera lavada, ¿no? De la segunda, ya de la enjuagada, que ese, digamos, se reutiliza. Pues en el caso de la ropa no hay problema, pero digamos aquí no. O sea, aquí hay que utilizar siempre el agua limpia, porque lo que nosotros ese plato que vamos a utilizar, esos cubiertos, van a entrar en contacto con el organismo de la persona, entonces del cliente que nosotros vamos a hacerlo. Y una de las cosas es que debe siempre desinfectarse. O sea, lo importante sería utilizar, y esto, digámoslo así, es lo ideal, y es a lo que nosotros deberíamos llegar. Es la desinfección, es con agua caliente, porque pues ustedes saben que el agua caliente es la que mata, digamos, mucho de lo que son las bacterias. Entonces, por ejemplo, el punto de ebullición del agua hace que el agua se mueran, digamos, todas las bacterias, todos los microorganismos que tiene el agua, y que pues se hace necesario para poderlo utilizar en este caso. Entonces, siempre, digamos, tenerlo en cuenta. Ahora, por 1 minuto o una cucharada sopera, digamos, acá lo que les decíamos, por el tema de lo que me decían del tema del cloro, ¿no? El hipoclorito. Generalmente, digamos, por cada litro, sí, es como una cuchara, digamos, en este caso son 5 litros. Y en el caso, digamos, de 1 litro, pues sería, digamos, lo que alcance la tapita del mismo cloro, ¿no? Del hipoclorito. Entonces, eso es lo que nosotros podemos utilizar disuelto en 1 litro, ¿no? Ahora, aquí, digamos, pero secar al aire, digamos, el tema de trapos, pues sería lo ideal. Pero digamos, en el caso de ustedes, utilizar las toallas, porque usted seca todo, y de una vez entonces usted lo bota. Entonces no hay riesgo, digamos, de lo que es el tema de contaminación con bacterias y demás. Entonces esto, digamos, es lo que nosotros tenemos que tener. Esto es, digamos, es el modelo de lo que nos plantean a nosotros, que nosotros primero, claro, ¿qué es el raspado? El raspado es que usted llega y va a limpiar de los residuos más grandes todo lo que es el tema de los alimentos. Entonces usted, claro, todo lo que queda, digamos, alrededor, usted llega, lo raspa, lo limpia, y entonces, claro, todavía está sucio la olla, pero sin los residuos grandes.
Entonces a eso es lo que se habla, lo que es el tema del lavado, que pues ya después entonces va lo que es el tema de la desinfección y luego pues lo que es el tema del secado al aire. Entonces eso digamos es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí digamos usted puede digamos utilizarlo el tema de las toallas, porque pues imagínese eso así todo ¿cómo es que se llama? Todo mojado, pues en ese sentido pues vamos a tener pues un tema de que a qué hora se va a secar eso. Entonces lo podemos hacer es teniendo en cuenta que se puede secar con una toalla, de esas toallas que son desechables, de cocina, y con eso digamos no tendríamos ahí ningún inconveniente porque pues ya está lavado, ya está desinfectado, entonces pues no había ningún riesgo. Eso sí, ese trapo no es para reutilizarlo para digamos una siguiente, sino una vez para botarlo en la basura, por eso son desechables. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener pues muy en cuenta. Listo, vamos a mirar entonces a continuación vamos a mirar entonces lo que es el tema de limpieza y demás. Listo, permítame, vamos a compartirle Profe, en el chat hay dos manitas levantadas. listo. Hay la señora que aparece como Benra y Aquamarín. Entonces, Sí. primero tiene la palabra Listo. la señora abajo. Bueno, No sé. sí. Bueno, la señora Zulay. ¿Vas a decir algo? Sí, bueno, ya lo que pasa es que son dos cositas. Se le bajó mucho el volumen y me tocó poner el celular casi pegado a la oreja. Ok. Porque se bajó mucho el volumen y casi no oigo. Y la otra es que cuando uno, digamos, encuentra un restaurante que hace cosas inusuales, puede uno denunciar o puede uno comunicar alguna parte, porque pues en una ocasión hubo en un restaurante, vi una señora lavando el trapero en el lavaplatos y los platos ahí al lado. Mi pregunta es, ¿a dónde se puede uno denunciar esas irregularidades? Bueno. ¿Sí me escucharon? Sí te escuchamos. Ahí me Es que como escuchas. se oye tan pasito, entonces me toca pegar mucho la oreja. Sí, bueno, yo sí quisiera pronto en el chat si me pudieran comentar si también están escuchando, si están escuchando bien. Listo. Doña Zulay, digamos, todas estas denuncias se tienen que hacer ante la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es la que pues regula todo lo que es el tema de lo que es el tema industria de alimentos, ¿no? Entonces sería ante Secretaría de Salud. Esa es la entidad encargada directamente de tratar con estos temas. Bueno, listo. Muchísimas gracias, Karen, por confirmar. Entonces, bueno, no sé, doña Zulay, si de pronto en este caso no sé si de pronto en este caso si me está escuchando, pero entonces es la Secretaría de Salud. De hecho, una de las cosas que sí, digamos, quisiera, digamos, comentarles es que desafortunadamente el control que se hace, digamos, con respecto a esto muchas veces es porque se denuncian los casos. O sea, cuando digamos, por ejemplo, una persona empieza por primera vez y entonces a los 2 o 3 días, digamos, digamos ahí ya se le presenta a la Secretaría de Salud, es porque lo han denunciado, ¿no? Entonces porque le han dicho, mire, es que allá pusieron un puesto, vaya, miren a ver si cumplen con todo. Entonces es lo mismo, digamos, siempre todo esto es ante la Secretaría de Salud, en este caso la Secretaría Distrital de Salud, que son los encargados de controlar todos estos temas. Bueno, Bueno, le agradezco mucho. muchísimas gracias a usted. Y de hecho ténganlo en cuenta, o sea, es decir, ténganlo en cuenta que en un caso dado, o sea, a ustedes, digamos, si les llegara una notificación, Dios no lo quiera y esa no es la intención, pero digamos, si les llega una notificación de algo, les va a llegar desde la Secretaría de Salud. Si les llega de otra parte, ahí sí, bueno, además también del IPES que los está apoyando, ahí sí sospechen, ¿no? O sea, porque también digamos que no, que les llega al Ministerio de Salud Pública o de la Secretaría de Salud Pública, pues hombre, es la Secretaría Distrital de Salud. ¿Listo? Entonces para que ustedes lo tengan ahí presentes. Bueno, doña Carmen nos acaba de levantar, sí, sí, nos dice doña Rocío que claro, una visita de Secretaría de Salud urgente, claro. Siempre es esto. Y doña Carmen pues ha levantado la mano. Te escuchamos, doña Carmen.
es, profe, es para averiguar, fue que a mí ya me pasó eso, a mí me llegó la Secretaría de Salud, pero a mí ya me pasó ese problema. Por eso es que hoy en día, como se está dando tanta bonita la charla y todo, pero eso es como para estilo restaurantes y todo eso. Pero en la calle, eso es lo que yo no puedo entender, cómo lo hace uno, porque siempre se contaminan las cosas, por más que uno tenga cuidado, siempre se van a contaminar. Yo soy una que soy muy aseada, muy limpia y todo, hasta en la casa yo también hago lo mismo y todo eso. Pero a mí me llegó la Secretaría de Salud. Pues yo no la conocía la señora llegó y me compró un chuzo y el chuzo yo no sabía que estaba dañado. Pues yo lo vi bueno y todo eso porque como uno no sabe cuándo se está descomponiendo la carne y nada de eso, pues yo como todos los días se trabaja lo mismo, pues uno ya sabe qué porciones se venden y qué no. Pero entonces ese día me llegó la señora de la Secretaría de Salud y ahí dicen que ellos no responden después de que sienta un mal olor, vean las cosas como no son. De una vez que ellas se me botaron toda, entre comida fresca, todo, mazorcas y todo eso, me las botaron a la basura. Y entonces yo le dije a ella que por qué hacía eso. Digo, porque yo soy la de la Secretaría de Salud y usted está vendiendo comida contaminada. Pues sí, yo sé que ese día eso no era mío. Yo trabajaba con un señor, pero el señor me entregó eso a mí, como yo le dije, es que este puesto no es mío, yo trabajo como empleada. Digo, pero usted como señora dueña en el momento, usted es la que tiene que responder. ¿Qué hago en ese sentido? ¿A dónde me quedo? ¿Qué hago ahí? Bueno, tendría que bueno, lo primero es que sí desconozco, digamos, todo el contexto, digamos, de lo que sucedió. Pero lo importante, digamos, en este caso es que nosotros, bueno, lo primero es que sí miremos lo que es el tema de las fechas de vencimiento, o sea, que miremos muy bien lo que es el tema de las fechas también de fabricación, ¿no? Porque es que eso también hay que tenerlo en cuenta, las fechas de fabricación y las fechas de vencimiento, primero que todo. Lo otro sí, doña Carmen, y eso digamos sí es recomendación para todos, y eso es algo que vamos a ver. Vamos a mirar el decreto de lo que es del año 93, que nos habla también sobre lo que es el tema de manejo de alimentos para los vendedores ambulantes. Entonces allí ya está. Bueno, no tengo ahorita, digamos, no tengo a la mente, no se me viene, digamos, el tema de la resolución, se los quedo debiendo, pues, o sea, eso es, digamos, el tema de lo que vamos a ver. Pero la idea, digamos, en ese sentido es tener en cuenta, digamos, si nosotros estamos en la intemperie y hay presencia, digamos, de oxígeno, hay que mirar muchas veces lo que es el tema de el tema de el tiempo de la fabricación, la fecha de fabricación, de empacado también del producto, porque si compramos un producto que está empacado hace 4 o 5 meses, pues cuando lo usemos podemos caer de pronto también en ese error, aunque diga que se vence después. O sea, que se vence un tiempo después. Entonces hay que mirar en esa parte. Ahora, lo otro es que también en eso sí nos toca, o sea, en eso sí nos toca generar las estrategias porque, pues, para poder entonces que no se contamine porque y también tener un manejo de alimento, digamos, como en el tema de eso se llama, ¿cómo es que se llama? Se llama técnicamente como la parte de abastecimiento, ¿no? O sea, tienes que tener también como decir una estrategia de saber o sea, cómo vas a comprar los productos, es decir, digamos, qué productos tú puedes comprar en cantidades y cuáles en menos cantidades. O sea, tienes que mirar toda, digamos, esa parte al respecto, ¿no? O sea, eso, digamos, hay que mirarlo muy bien y pues, digámoslo, en este motivo, digamos, un poco más general. Igual, pues, cuando te caes y secretaría te toca seguir las recomendaciones. Y claro, probablemente, pues llegando a especular, también, digamos, lo que te decían era por el tema de contaminación cruzada, ¿no? Entonces eso también hay que mirarlo. Bueno, aquí hay algo, bueno, yo ya le iba a dar la mano acá, habían 2 personas que retiraron la mano, que estaban, pero bueno, le doy la palabra a doña Rocío, después a don José y después a don Jason Eduardo. Profe, lo que dice la señora, es que lo que pasa es que muchas veces nosotros compramos el alimento, por lo menos los chuzos ya se compran casi hechos, entonces
Entonces, esos nunca los traen dentro de un empaque con tiempo determinado y cuando la preparación y cuando la fecha de vencimiento, porque nosotros lo compramos es así en pincho, en palo. Claro. Entonces, pues uno no, realmente eso debería de tenerlo en cuenta en la higiene cuando hace a las grandes multinacionales o los que fabrican directamente que nosotros revendemos, porque pues a nosotros nunca nos dan la fecha de vencimiento de eso, o los chorizos que uno compra en la Pama, pues muchas veces no tienen fecha de vencimiento. La otra, sí, profe, yo creo que hace falta un curso muy extenso para nosotros los vendedores informales, porque pues el curso de nosotros no sabemos cómo se maneja, a qué temperatura se debe manejar un alimento en la calle, las carnes, porque obviamente nosotros no podemos tener la posibilidad todos de tener una nevera en los puestos, pero entonces ese curso sí es muy importante para nosotros y nunca hemos tenido la oportunidad de tenerlo, profe. Pues Rocío, de antemano muchísimas gracias por la participación y también la sugerencia. Déjeme, yo también lo miro porque pues sí es muy importante, y de hecho pues yo le digo a todos los demás, por favor, las inquietudes que ustedes tengan, como les decía, desde el primer día que estuvimos ya pues ya hablando, digamos, el tema de manipulación, todas estas inquietudes, créanme que a mí realmente trato, digamos, de darles de darle la respuesta más adecuada, pues obviamente la respuesta que cumpla con todo el tema legal, pero adicional que también se adecue a las necesidades y realidades de ustedes. Por eso es que yo estoy hablando, digamos, los temas que hemos hablado, si ustedes se dan cuenta, pues quedan trato de, digamos, de adaptarlo a lo que es de ustedes, y claro, en relación a esto voy a tenerlo en cuenta, digamos, lo que es el tema también de no mirarlo, digamos, solamente para lo que es la parte, digamos, lo que es el tema de cocina, un lugar cerrado, sino también pues abierto. Entonces, y creo que eso también lo vamos a ver también a través de lo que es el tema de decreto. Bueno, don José Madero, te escuchamos. Gracias, profe. Pues esta es una bonita oportunidad, pues al mismo tiempo para aclarar algo importante, por lo menos en la parte de los vasos desechables. Hemos sabido, ya se ha dicho, ya han visto, que por lo menos hay un grupo de compañeros que están reutilizando estos nuevos vasos porque quieren evitar un gasto más. Entonces, yo creo que esta es una bonita oportunidad pues para indicarle a ellos, pues espero que no se ofendan, ¿no? Si alguno de ellos está ahí, pero que no vale mucho unos vasos, pero que sí le estamos haciendo mal a las personas que están utilizando, que están consumiendo sus productos y que otras personas pues ya lo han utilizado. Entonces es algo que ya que está Rocío ahí para que ella a la asociación pues también tomen esto en cuenta y le llamen la atención a estas personas que lo están haciendo. Eso era lo que quería aclarar en este momento. Sé que va a ser un poco molesto, pero es necesario pues, Sí. decir las cosas, ¿verdad? Sí, no, Gracias, no, profe. y que en eso rápidamente lo único que tendría que añadir es que eso lo paga, puntualmente lo paga es el cliente, ¿no? Entonces el vaso lo paga el cliente, o sea, usted le tiene que asumir ese costo es al cliente, ¿listo? Entonces pues para tenerlo. Bueno, vamos a ir entonces con la señora Lady Carolina Daza, con el señor Jason Eduardo Spitia, y con eso también terminamos la sesión, ¿listo? Te escucha, bueno, doña Lady, te escuchamos. Sí, buenos días a todos. Bueno, pues volviendo al tema de respecto a los pinchos y esto, pues en mi caso yo vendo pinchos y pienso que esto es más que todo como pues por lo mismo que esto no tiene una fecha de vencimiento, entonces ya es como en base a que uno mismo los prepara. En mi casa los preparo yo misma, los chorizos sí los compro, pero es como lo mismo. Lo que pasa es que esta clase de comidas, ella es como cuestión de tenerlo en cuenta uno mismo. Uno debe saber cuál es digamos, la cantidad que se saca a diario, más o menos lo que uno vende. De esa misma manera se debe dar el manejo, o sea, uno mismo lo debe dar en lo que se va a preparar y lo que se va a vender, para que no llegue a suceder esto de que se descomponga la carne y eso, debido a que esto tiene cierto tiempo. O sea, después de preparado esto, yo creería que no tiene más de 2-3 días, por más que se refrigere.
Yo digo que eso más que todo de eso, la manipulación ya viene del que lo prepara. Pues quería como mencionar eso debido a los pinchos. Listo, muchísimas gracias doña Lady Carolina, y voy a tenerlo también en cuenta pues para aterrizarlo lo más rápido posible y con eso pues darle la respuesta puntual para las próximas sesiones. Entonces de antemano pues sí quiero agradecerles por su participación. Si ustedes se dan cuenta y quiero digamos así recordarles, yo he ido digamos de un tema que ha ido digamos más general, digamos hablándoles primero sobre lo que es el tema de las bacterias, sobre lo que es el tema de lo que son las fichas técnicas, de lo que son las hojas de seguridad, o sea, todo eso vamos de una forma general a un poco más específico, y aquí ya pues empezamos a aterrizar más en lo que es el tema ya del mantenimiento, instalaciones, y ya entonces cuando empecemos con el tema ya pues que ya digamos aquí tenemos más adelante, mire aquí ya lo que es el tema de almacenamiento, rotación y lo que es el tema de alimentos. Perdón, les comparto acá la pantalla, que es que pensé que les estaba compartiendo pantalla, pero no. Se los muestro, digamos en este caso, que pues son temas que vamos a estar hablando digamos más adelante, y que nos van a permitir entonces sí tener un tema de manipulación. Igual vamos a mirar esto, pero ya digamos un poco más aterrizado, porque sí es importante tenerlo en cuenta. Digamos mi idea es también partir de lo general como lo hemos visto e ir bajando ya a lo más específico y de acuerdo a eso, y hay que mirar, miren, también es necesario digamos tener en cuenta algo, y es que cada vez más los requisitos se van a ir de pronto apretando más, y por ende va a llegar un punto en el cual, o sea, y no va a ser digamos algo que, o sea, y va a ser, bueno, puede ser impuesto, no sé cómo sea, pero el punto es que ustedes tarde que temprano van a tener que también hacer una evaluación de proveedores, porque ustedes no le pueden comprar, o sea, porque qué es lo que nosotros siempre hacemos, siempre digamos lo que hacemos es comprar lo más barato, o sea, el precio más barato, que sea digamos pues que sí sea bueno, pero que sea el más barato, y resulta que pues desafortunadamente ese no puede ser nuestro único criterio. Es un criterio muy importante, pero no puede ser el único, porque miren, lo que podemos ver ahí es que puede ser que si usted solo única y exclusivamente se fija en ese detalle, pues es como pan de hoy para hambre de mañana. ¿Listo? Entonces vamos a estar mirando ese tema. De antemano pues les agradezco por toda la colaboración, por toda la participación, por su presencia el día de hoy, agradeciéndoles pues de antemano toda esta participación, y deseándoles pues un muy feliz día. ¿Listo? Doña Marta, una participación pequeña y para poder irnos. Muchísimas gracias. Doña Marta, te escuchamos. Sí, no te estamos... Sí. Profe, bueno, es que mi nieto me va a llenar el formulario que yo asistí a la asistencia, a la clase. Ok, listo. Entonces ya les colaboramos. Muchísimas gracias a todos y feliz resto de día. Dios los bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias, profe. Muy amable. Buen día. Gracias, profe, muy amable. Muchas gracias. Gracias, profesoras. Gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Dios lo bendiga. Medina, de casualidad el señor Eduard Medina está por acá, que nos regale un... Gracias, profe. Gracias, profe. La clase fue muy interesante. Comentarios, Dios los bendiga. Listo. ¿Vamos a desayunar? Sí. Sí, es que... Espérate. No, espérate.